Gloria al Señor. Para que Él nos imparta la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Le damos gracias al Señor porque una vez más Dios nos ha dado este hermoso privilegio de poder estar congregados en su nombre para darle la honra y la gloria solamente a Él. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermano Juan. Está en esta noche. Se ha unido, ¿verdad?, para alabar al Señor con una iglesia que alaba al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Nancy. Bienvenida, hermana Nancy, en la casa del Señor. Y yo creo que si usted vino en esta noche con la disposición de oír palabra del Señor, usted va a recibir la palabra del Señor. Yo le invito a que abra la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Libro de los Hechos, en el capítulo 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer versículo 4 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Gloria al Señor. Padre, que estás en los cielos, en esta noche, Señor amado, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que en esta hora va a ser predicada, Señor amado. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, venga tocando corazones. Que a través de tu palabra, Señor, los que estamos presentes podamos ser edificados, podamos ser exhortados, pero también que seamos consolados, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta noche bajo este tema: lo falso y lo verdadero. Podemos ver en este pasaje que hemos leído cómo se manifiesta el poder de Dios, pero también podemos ver cómo se manifiesta el poder del enemigo. Hay, así hermanos, en este tiempo, como lo fue en aquel tiempo cuando predicaba Felipe, hay espíritus contrarios, hermanos, que siempre se van a estar oponiendo a la voluntad de Dios. Y así como podemos ver de que en aquel tiempo había mucha gente que estaba engañada, así también ahora en día hay mucha gente que está engañada. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano, están atribuyendo milagros al poder de Dios? Así como decía la gente cuando miraban aquellos milagros que hacía aquel Simón, aquel hechicero, aquel brujo.
La gente se quedaba maravillada y lo consideraban alguien, hermanos, una persona grande. Pero también, hermanos, podemos ver que ahí, hermanos, a ese lugar donde estaba este hombre que era mago, también llegó, hermanos, alguien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando este hombre se hizo presente, ahí, hermanos, marcó la diferencia, porque la gente ya no oía a Simón, ya no estaba ahí, hermanos, para estar entretenida, sino que llegaba a oír la palabra del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que muchos que estaban endemoniados, los espíritus salían, hermanos, de ellos, y en ese momento dice la palabra del Señor que ellos creían, hermanos, al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver entonces, hermanos, que el poder de Dios es un poder ilimitado. Podemos ver, hermanos, que como cuando Dios llega a ese lugar, el Señor llegó con un propósito, y el propósito del Señor era libertar a los que estaban cautivos. Como hoy en día, hermanos, mucha gente está cautiva, pero tenemos a un libertador que es nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea la honra y la gloria en esta noche, porque Él es digno que su pueblo le alabe, que su iglesia le alabe en esta hora. Podemos ver, hermanos, que la palabra del Señor siempre nos va a estar alertando de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos predicadores que hoy en día, hermanos, se están levantando en diferentes lugares. Pero la palabra del Señor, hermano, nos está alertando en esta noche para que todo lo que usted escuche, hermano, no todo usted le vaya a decir amén. No todo lo que usted esté escuchando o lo que usted pueda ver, hermano, usted vaya a pensar y le vaya a atribuir, hermano, que es un milagro de Dios. Necesitamos abrir bien los ojos, necesitamos abrir bien nuestro entendimiento, porque hoy en día hay mucha gente que está engañada. Y yo le invito en esta hora a que siempre escudriñemos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. La palabra del Señor es la que nos ilumina, la que nos muestra el camino para que usted y yo podamos caminar y que nadie, hermano, nos pueda engañar. Necesitamos mirar la palabra. Su palabra dice en el libro de Santiago, en el capítulo 3 y versículo 10 al 12, nos habla la palabra, hermanos, de aquellas personas que alaban al Señor, pero también con su misma boca que bendicen al Señor, también, hermanos, maldicen a las personas. En el capítulo 3 y versículo 10 dice la palabra del Señor: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Necesitamos que estemos bien conscientes de esta verdad, porque el enemigo, hermanos, ha metido dentro de las iglesias, así como está, hermanos, el ministerio de alabanza, así como está, hermanos, el ministerio de la predicación, el ministerio del evangelismo. También, hermanos, hay un ministerio dentro de las iglesias, y es el ministerio de la imitación. El enemigo, hermano, está imitando. Así, hermanos, mire, antes no se miraba, hermanos, que por allá hablaran en lenguas, que por allá, hermanos, entonaran cánticos iguales a los que cantan aquí, hermanos, los hermanos. Yo le digo, mucha gente está confundida allá afuera y dicen, no, si los mismos cantos entonan ahí, no, si también hablan en lengua. Pero veamos quién es la fuente, quién puede ser que está usando a aquella persona. Necesitamos darnos cuenta que el único, hermano, que puede usar nuestra vida es el Espíritu Santo. Es el único que puede poner palabras para que usted y yo nos edifiquemos y seamos fortalecidos en el Señor. Así mucha gente está engañada allá afuera. No, dice, si predican igual, dicen. Si los mismos coritos están cantando, hablan en lenguas. Pero sí, hermanos, necesitamos darnos cuenta quién está usando a esta persona. Y eso es lo que el enemigo está haciendo hoy en día. Está metiendo, hermanos, mucha falsedad dentro de las iglesias. Pero usted y yo tenemos que ser genuinos delante del Señor. Amén. Usted y yo, hermano, tenemos que ser verdaderos cristianos. Usted sabe que las imitaciones, hermanos, son igual a lo que es original. Pero aquella imitación, aunque sea igualito, hermano, a lo que es original, siempre será una imitación. Y en el caso de nosotros, hermanos, como cristianos, nosotros no tenemos que ser, hermanos, imitadores.
Hay algunos que imitan, hermanos, que hablan en lenguas, pero nunca, hermanos, el Espíritu Santo les ha dado para que hablen en lenguas. Y está mucha gente engañada dentro de las iglesias. Es que el Espíritu Santo lo usa, mi hermano o a mi hermana. No se equivoque. Cuando el Espíritu Santo habla, las cosas son diferentes. La vida de la persona es diferente. No va a ser una persona que va a andar hablando cosas por otro lado. El Espíritu Santo, hermano, es santo. Aleluya. Y aquel que está buscando de Dios y se está sometiendo delante del Señor, es aquella persona que Dios lo va a usar siempre. Amén, gloria a Dios. Usted no cree aquellas personas que andan, hermanos, profetizando por otros lados, pero también, hermanos, andan metiendo en disensión a los hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su alma. Y una de esas cosas es aquel que anda metiendo disensión contra los hermanos. Amén. Yo le digo, hermano, necesitamos estar unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén. Que el Espíritu Santo, hermanos, que está en su vida, tiene que estar también, hermanos, en la vida de todos mis hermanos. Porque el Espíritu Santo, hermanos, si está en usted y está en mí, vamos a hablar el mismo lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje que vamos a hablar? Es el lenguaje del amor. Porque no pueden haber, hermanos, entre nosotros diferencias. Tiene que haber, hermanos, unidad. Tiene que haber amor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos para dónde vamos. Sí. Y el amor por mi hermano y por mi hermana es la que me va a motivar a mí y a usted a estar siempre en este lugar y estar animando a otros que están desanimados para que vengan a este lugar y alaben el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. El enemigo, hermano, es imitador. Y vamos a ver, hermanos, cómo el enemigo imita el poder de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero sabe también, hermanos, que el enemigo hasta en eso está imitando a Dios. Está, hermano, así como está la divina Trinidad, hermano. Así también, hermano, está la Trinidad satánica. Está el diablo, está el anticristo y está el falso profeta. Amén. Pero usted y yo somos de Cristo. Gloria a Dios. Quiero que veamos, hermanos, lo que el apóstol Pablo decía cuando escribía a Timoteo. Segunda de Timoteo. Gloria al Señor. En el capítulo 3 de segunda de Timoteo, y versículo 8, dice la palabra del Señor: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como lo fue en la de aquellos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos, con estos hombres? Lo voy a llevar al libro de Éxodo para que usted vea qué fue lo que sucedió con Janes y Jambres. Libro de Éxodo. Y usted va a ver cómo ellos, hermanos, imitaron el poder de Dios. Libro de Éxodo, el capítulo 7. Dios, hermanos, había enviado a Moisés y a Aarón a que hablaran con el faraón, para que el faraón, hermanos, dejara ir al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor en el versículo 8: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Vean lo que sucede. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Imagínense lo que sucedió en ese momento. Aarón tiró la vara. Aquella vara se convirtió en una culebra. Pero viene el faraón y llama también a los hechiceros, a los adivinos que él tenía. Y vienen estos dos hombres y también lanzaron sus varas. Pero dice la Biblia, hermanos, que la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Por qué?
porque el poder de Dios es inigualable. Aunque quieran imitar el poder de Dios, no van a poder, porque siempre, hermanos, el poder de Dios es grande. Es grande. Ahora, como el faraón, hermanos, cuando ve que también aquellos hombres que él tenía podían hacer lo mismo que hacía Moisés y Aarón, entonces este hombre endureció su corazón. ¿Y qué es lo que sucede? Dice la palabra del Señor más adelante, en el versículo 15 dice: ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región. Y así sucedió. Las aguas del río Nilo, hermanos, se convirtieron en sangre. Pero vean también, hermanos, lo que hicieron estos hombres. Dice la palabra del Señor: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Así también los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. El versículo 22 dice: y los hechiceros de Egipto, dice, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y cuando el faraón vio que sus hechiceros también ellos podían hacer lo mismo, él endureció siempre su corazón y dijo: no los voy a dejar ir. Ahora, veamos, como Dios, hermanos, estaba siempre actuando, dice la palabra del Señor en el capítulo 8 y versículo 5: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y los hechiceros también, dice la Biblia, hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Hasta ahí, hermanos, todo estaba bien. Lo mismo que hacía Moisés, lo mismo que hacía Aarón, también los hechiceros lo estaban haciendo. Pero llegó un momento, y vamos a ver lo que dice el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros, dice la Biblia, hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero no pudieron. ¿Se da cuenta? El enemigo tiene poder, pero el poder del enemigo, hermanos, es limitado. En cambio, el poder de Dios es ilimitado. Porque el único que puede crear es nuestro Señor. Él es el que tiene el poder y la autoridad. Que Él, hermanos, sopló para que usted y yo tuviéramos vida, y tenemos vida para la gloria del Señor. Dice la Biblia: pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros en ese momento reconocieron, oiga bien, y dice: dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Porque ellos reconocieron que solamente Dios lo podía hacer. Y hasta ahí, hermano, ellos no pudieron seguir haciendo nada. Porque la siguiente plaga que viene después, viene, hermanos, unas plagas que
Dice la Biblia que hubo úlceras, hubo sarpullido, y que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo también hasta en ellos. Pero en Moisés y en Aarón, hermanos, no había nada. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, hermanos, protege a los que son de Él. Dios guarda a los suyos. Y su palabra dice, Jehová conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Por lo tanto, dice la Biblia, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Apártese de iniquidad, apártese del pecado, apártese de aquello que le contamina, que le afecta. Porque es así, hermano, como usted y yo vamos a alcanzar la misericordia del Señor. La palabra del Señor, hermano, nos habla del trigo y la cizaña. Dentro, hermano, de las iglesias hay trigo y hay cizaña. Y esta es una verdad que no la podemos negar. Ahora, a nadie le compete decir él es trigo y aquel es cizaña. A nadie, hermanos, porque el único que sabe que quién es trigo y quién es cizaña es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. De ahí, hermanos, nadie puede decir, porque el hermano está haciendo tal cosa, él es cizaña. No, hermano, no podemos señalar a una persona por determinadas acciones que puede estar cometiendo, porque el único, hermano, que puede saber es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que él, hermanos, no se miraba o no miraba las apariencias de los hombres. Y eso, hermano, lo podemos ver cuando el Señor envía a Samuel a que fuera a ungir al rey de Israel. Cuando estaba Samuel, hermano, frente a los hijos de Elí, él dijo, seguramente este es el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque lo vio un hombre alto de estatura, un hombre fornido, un hombre hermoso, y él dijo, por su apariencia, este hombre es el que va a ser el rey de Israel. Pero ¿qué fue lo que le dijo el Señor en ese momento? No mires a su parecer, ni a su estatura, porque yo lo desecho, dijo el Señor. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Y el Señor mira tu corazón en esta noche. El Señor sabe por qué estás aquí en este momento. El Señor sabe qué es lo que te está moviendo a buscar de Él. El Señor sabe cuál es tu necesidad, tu problema. Y yo quiero decirte en esta noche que estás en el mejor lugar. Estás en el lugar donde Dios envía bendición. Estás en el lugar donde Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones sobre su vida y mi vida hasta que sobre y abunde. Por lo tanto, usted y yo, hermano, somos privilegiados de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia del Señor. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Perseverancia. Que haya entrega. Porque de esta manera, hermano, cómo Dios se va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Podemos ver, hermanos, que también la palabra del Señor nos habla de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Allí, hermanos, usted procure ser las vírgenes prudentes, no las vírgenes insensatas. Porque las vírgenes prudentes son, hermanos, las que estaban preparadas cuando vino el esposo. Malas insensatas no estaban preparadas. Por lo tanto, hermano, el llamado es que usted y yo estemos preparados. Para cuando venga Cristo, usted y yo podamos decir, heme aquí, Señor, aquí estoy esperando tu venida. ¿Estamos esperando la venida del Señor? Amén. Gloria a Dios. Porque muchos pueden estar dentro de las iglesias y no pueden estar esperando la venida del Señor. Yo quiero decirle algo en esta noche. El venir, hermanos, a la iglesia no es una evidencia de que usted ama al Señor, sino que usted viene a la iglesia porque ama al Señor. Algunas personas dicen así, mire, porque alguien está todos los días en la iglesia es porque ama al Señor. Yo le quiero decir, usted viene a la iglesia porque ama al Señor. La evidencia, hermano, más clara de un cristiano es porque ama al Señor. Y cuando usted y yo amamos al Señor, yo le digo, usted no va a permitir, hermano, que nada ni nadie le robe la bendición que Dios le ha dado. Y la bendición que Dios nos ha dado, hermano, es una bendición muy especial para nuestra vida. Veamos, hermano, qué es lo que sucede con lo falso. Lo falso, hermanos, siempre va a ser descubierto. Lo falso. ¿Cómo se siente usted tener un amigo que es falso? Que cuando está con usted habla bien bonito, ¿verdad? Pero cuando no está con usted, viera las cosas que dice. ¿Cómo se siente cuando usted se da cuenta y dice, mira, fíjate que el hermano estaba diciendo esto y esto? Y usted lo considera un hermano
¿verdad? Serio, un hermano que usted no puede esperar esas cosas, se siente mal, ¿verdad? Sí, amén. Preguntémonos ahora cómo se puede sentir el Señor, hermano, cuando ve de qué manera nosotros le honramos, de qué manera le servimos en este lugar. ¿Sabe que el Señor le dijo a su pueblo Israel? Este pueblo, dijo, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué? Porque en el corazón, hermano, Dios quiere obrar en su vida y en mi vida. Es en el corazón que Dios quiere obrar. Gloria a Dios. Porque el Señor comienza, hermanos, cambiando de adentro para afuera, no de afuera para adentro. El Señor no le interesa la apariencia. El Señor lo que le interesa es, hermanos, de que usted y yo estemos dando frutos para la honra y la gloria de Él. Amén. Cuando el Señor llegó a aquella higuera, el Señor, hermano, vio aquella higuera que tenía muchas hojas. Muy frondosa aquella higuera. Pero ¿qué sucedió? Cuando el Señor llega a la higuera, no halló fruto, solamente tenía hojas, dice la palabra del Señor. ¿Y qué sucedió? El Señor la maldijo en ese momento y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia que la higuera se secó. Porque el Señor, hermanos, espera frutos. Esa higuera representa al pueblo de Israel. Cuando Cristo vino, hermano, vino a buscar fruto en su pueblo. Y ese fruto, hermano, el Señor no lo encontró en su pueblo. Y como no encontró fruto en su pueblo, ahora el Señor está buscando fruto en usted y en mí. ¿Cuál es el fruto que estamos dando para la gloria del Señor? ¿Cuál es el fruto que el Señor espera de usted y de mí? Muchas personas, hermanos, se sienten felices porque tienen dones espirituales, y está bien que tengan dones espirituales, porque los dones espirituales, hermanos, son para la edificación de la iglesia. Pero cuando Cristo venga, no le va a venir, hermanos, a preguntar por los dones. Cristo le va a preguntar por los frutos. Amén. ¿Cuáles son los frutos? Como verdaderos cristianos, ¿cuáles son los frutos que estamos dando? Vayamos a lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 7. Su palabra dice, en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros, dice, con vestidos de ovejas, pero por dentro, dice la Biblia, son lobos rapaces. Sí, amén. Dice la Biblia, hay que tener cuidado. Guardaos de los falsos profetas. Estas palabras no las predicó Pablo, no las predicó Pedro, las dijo nuestro Señor Jesucristo. Digo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, dice la Biblia, son lobos rapaces. Por su fruto, dice la Biblia, los conoceréis. Usted y yo no vamos a ser conocidos porque andamos una Biblia. No vamos a ser conocidos, hermano, porque usted anda una mantelina, sino que vamos a ser conocidos por los frutos. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando? ¿Son frutos dignos de arrepentimiento? Esos son los frutos que el Señor espera en nuestra vida. Que estemos dando frutos dignos de arrepentimiento. Que lo que antes éramos, ahora ya no lo seamos. Porque ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, somos la iglesia del Señor. Cuando estábamos en el mundo, hermanos, no éramos iglesia. Éramos del mundo. Ahora somos de Cristo. Y Cristo nos ha comprado a precio de sangre. Por lo tanto, valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede, dice la Biblia, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No se puede, hermano. Así que todo árbol, dice la Biblia, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No hay otra cosa más. Esto es lo que el Señor nos dice. ¿Cómo nos vamos a conocer, hermano? No busquemos por otras cosas. Busquemos lo que dice la Biblia, los frutos. Ay, que alguien puede decir que predica bien bonito. Alguien puede decir que canta bien bonito. Alguien puede decir que profetiza. Alguien puede decir que habla en lengua. Pero ¿cuáles son los frutos? Es que ese, hermano, no es el fruto. ¿Cuál es el fruto? Si cuando lo ofende, hermano, pasa por alto la ofensa,
O todavía, hermanos, dice, si no fuera cristiano ya le hubiera. ¿Verdad? Eso sucede muchas veces. Y necesitamos, hermanos, vivir como Dios dice en su palabra. ¿Por qué les decían cristianos, hermanos, los primeros discípulos? Porque ellos eran como pequeños Cristos ahí, hermano. Ellos reflejaban a Cristo, ellos representaban a Cristo y sí lo representaban bien al Señor. Y por eso les llamaron cristianos. Porque ellos hablaban igual que el Señor, caminaban igual que el Señor, hacían lo mismo que hacía el Señor. A nosotros nos falta mucho. Pero digámosle al Señor que nos ayude, hermano. Porque todos estamos en este proceso de cada día ser diferentes, de cada día ser mejores y que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Faltando a los cultos? No, hermano, así no lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr cuando usted y yo nos sometamos a la voluntad del Señor y digamos siempre, yo voy a estar alabando al Señor, yo siempre voy a estar en la iglesia, yo siempre voy a leer su palabra, yo siempre voy a estar orando porque esa es la voluntad de Dios. Pero cuando yo no vengo, cuando usted no viene, no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad de la carne y Dios quiere que estemos en este lugar alabando su nombre. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de nuestra vida. Veamos también, hermanos, qué fue lo que sucedió. Dice la palabra del Señor. Vayamos siempre a 2 de Timoteo. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Con estos que son falsos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y versículo 13 dice la palabra del Señor: mas los malos hombres y los engañadores, dice, irán de mal en peor. ¿Y qué más dice? Engañando y siendo engañados. ¿Por qué, hermanos, están siendo engañados? Por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Por eso yo le decía, no a todo lo que le digan usted diga amén. Hay que leer la palabra. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso, hermanos, yo un día iba a poner un comentario por ahí. Iba a decir, ¿cómo es posible que personas pseudo cristianos, pseudo profetas quieran manipular la mente de aquellas personas que son sencillas, que por falta de conocimiento ahí andan de un lugar a un lugar a un lugar, de uno en otro? Y como decía un día mi hermano aquí, donde va Vicente, donde va toda la gente. Nosotros no seamos así, hermano. Yo le invito en esta noche, hermano, que nos mantengamos firmes. Si Dios lo ha traído a este lugar, hermano, usted beba de la fuente que Dios le está dando en este lugar. Edifique su vida, fortalezca su vida, llénese, hermanos, de la presencia del Señor. Pero no andemos así, hermano. No andemos así. Porque dice la Biblia, hermano, que mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen. Si somos ovejas del Señor, vamos a oír su voz. Y la voz del Señor es esta: véngase a este lugar. Amén. Alabemos el nombre del Señor en este lugar. Llenémonos de su presencia en este lugar. Porque hay características para aquellas personas, hermanos, de que andan de un lugar a otro. Vean lo que dice la palabra. Libro de Judas. Libro de Judas. Está antes de Apocalipsis. Gloria al Señor. Vean lo que dice la palabra del Señor para estas personas. La Biblia nos habla de falsa doctrina y de falsos maestros. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, niegan, dice, a Dios,
el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que lo niegan, hermanos? Cuando están, hermanos, haciendo lo que dice la palabra del Señor, dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿De qué manera? Hermano, así como está bien. Sí, así como así. Mira, así como Dios lo llamó, así manténgase. Si la Biblia nos llama que si alguien fue llamado siendo esclavo, dice que tenemos que ser libres. Y su palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Él nos ha hecho libres desde el día que usted y yo le recibimos al Señor. Entonces, vea lo que dice en el versículo 12. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, dice la palabra del Señor. ¿Se da cuenta, no? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nuestra vida? Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amado hermano, Cristo viene pronto. Y qué bello, hermano, qué bueno, qué maravilloso sería que el Señor viniera y nos hallara así como estamos, haciendo su voluntad. Ahora su mente, hermano, está conectada con el Señor. Ahora usted, hermano, está recibiendo la palabra del Señor. Por lo tanto, hermano, nuestra mente está conectada con el Señor. Pero ¿qué pasaría si el Señor viniera y nos hallara en otro lugar, haciendo otras cosas? Pero lo que el Señor dice, hermano, es: su palabra es fiel y verdadera. Por lo tanto, hermanos, dice: no dejando de congregarse. Vean lo que dice el versículo 16. Estos, dice también, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Cómo son estas personas aduladoras? Que le soban la espaldita, ¿verdad? Le dicen: hermanito, yo a usted lo quiero mucho, pero después, hermano, que usted se ha ido. Son personas criminales. Hermanito, yo lo quiero mucho a usted, hermanita, yo la quiero mucho. Y eso Dios, hermano, lo aborrece. El Señor quiere sinceridad en su iglesia, hermano. El Señor viene por una iglesia sincera, que sea sincera la iglesia. Una iglesia, hermano, que ame a sus hermanos. Una iglesia, hermano, que siempre está deseando lo mejor para el otro, no lo malo. Algunos desearon lo peor, lo malo para nosotros. Y dijeron: la obra ya se va a deshacer. ¿Y sabe por qué no se ha deshecho? Porque esto no es obra mía, no es obra de ningún hermano de aquí, es la obra del Señor. Y lo que es de Dios prevalece, lo que es de Dios va a permanecer siempre, porque es la obra de Dios. Esto no fue invento de nosotros, hermano. Esto Dios, hermano, así lo dejó establecido. Pablo, hermano, se quejaba de los falsos hermanos. Vean lo que dice la palabra del Señor en Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas. Y versículo 4. Dice la palabra del Señor: y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Cuáles eran los falsos hermanos? Aquellos judaizantes que se habían convertido a Cristo, aquellos que decían que era necesario siempre guardar la ley, que era necesario siempre guardar el sábado, que era necesario circuncidarse para poder ser salvos. Y esto es lo que estaban enseñando a los demás. Y por eso Pablo le está diciendo que eran unos falsos, porque se estaban apartando de la gracia de Dios y querían, hermanos, siempre implementar la ley. Pero también Pablo está diciendo en 2 de Corintios, más atrásito, en el capítulo 11,
Gloria al Señor. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, dice Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está poniendo el ejemplo, hermano. Así como Eva fue engañada, Pablo está diciendo, también algunos de ustedes pueden ser engañados y pueden ser apartados de su sincera fidelidad a Cristo. Recordemos que el enemigo se inventa cualquier cosa, hermanos, para engañar. Vaya conmigo al versículo 13. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjense bien, el mismo Satanás, dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuánta gente, hermanos, está viviendo de apariencia el evangelio hoy en día? Y su palabra dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice la palabra? A esto dice: evita, porque lo pueden contaminar. El único, hermanos, que nunca nos va a fallar, y nuestro modelo a quien vamos a seguir, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Él, dice la Biblia, que no se halló engaño en su boca, sino que, hermanos, para poderle acusar, pusieron testigos falsos. Por lo tanto, la palabra del Señor es clara y nos dice, hermanos, a cada uno de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer para poder, hermanos, estar agradando a nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, dice la Biblia, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos, dice la Biblia, en aquel día me dirán: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros? ¿Y qué le va a decir el Señor en aquel día? Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el Señor no los va a conocer en aquel día. Porque siempre buscaron su propio beneficio. Pero usted y yo, el beneficio que vamos a buscar es el beneficio de la obra del Señor. Que la obra del Señor crezca, que la obra del Señor, hermano, se expanda por todos los lugares, y que de esta manera el Evangelio sea predicado en todos los lugares. Para eso hemos sido llamados. Para eso está usted en esta noche. Ese ministerio de la imitación está, hermano, vigente. Usted ha visto los billetes falsos, ¿verdad? Son igualitos, idénticos a los originales, pero no pasan la prueba. Cuando lo llevan al banco, hermano, ahí se lo rechazan y dicen: esto es falso. No pasó la prueba. Usted puede ver, hermanos, que mucha gente anda vendiendo oro y dicen allá afuera, pero no es oro. Y por eso hay un dicho que dice: no todo lo que brilla es oro. No todo el que anda una Biblia es cristiano. No todo aquel que anda profetizando es cristiano. Porque así, hermanos, como en lo secular está lo falso y está lo verdadero, también dentro de la iglesia del Señor está lo falso y está lo verdadero. Pero usted y yo tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, que estamos, hermanos, esperando la venida del Señor. Alabe al Señor, hermanos, en esta noche. Cristo viene pronto y Él, hermanos, está esperando que usted y yo le demos el corazón. Le demos el corazón, porque Él, hermanos, es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Por lo tanto, así, hermanos, como quedó al descubierto aquel hombre, voy a llevar nuevamente a Hechos en el capítulo 8. Este hombre, dice la Biblia, que recibió a Cristo, creyó, hermanos, cuando miraba las
aquellas señales, las maravillas que hacía Felipe y los demás discípulos. ¿Y sabe qué sucedió? Él dice la Biblia que quedó atónito. Pero vea lo que hace este hombre, hermano. Esto es, hermano, cuando una persona todavía no está bien convertida al Señor. Yo le invito en esta noche a que no estemos convencidos, sino que estemos convertidos. Porque una persona puede estar convencida, pero si no está convertida, no va a ser, hermano, la gran cosa. Versículo 18 del capítulo 8 de los Hechos. Cuando vio Simón que por el Espíritu Santo, dice que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice la palabra que les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Vean cómo a través del Espíritu Santo, hermano, Pedro le está declarando lo que hay en su corazón. Y le dice: porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro, hermanos, hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Pedro, hermanos, no conocía a aquel hombre, pero el Espíritu Santo sí lo conocía. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo a través de Pedro le estaba diciendo cuál era su condición en ese momento. Cuando venimos a este lugar, hermano, y oímos palabra del Señor, Cristo a través de su palabra nos dice cuál es nuestra condición actual delante de Él. Usted y yo, hermano, queremos volar a los cielos. ¿Queremos irnos con el Señor? Amén. Necesitamos entonces marcar la diferencia, hermanos, en este mundo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Con la ayuda del Señor, hermano, lo vamos a lograr. Porque el Señor dice en su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Así de que, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor Jesús, te doy las gracias por este momento que nos has regalado a cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, de poder hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas. Gracias por hablar a mi vida, Señor, en esta hora. Ayúdame cada día, Señor, a poder mantenerme firme, Señor, en tu camino. No permita, Señor, que mi pie se desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino que cada día, Señor, podamos dar ese paso seguro, caminando seguro, de la mano contigo, con esa esperanza viva, Señor, de que un día tú vas a venir por tu iglesia y que también nos vamos a ir contigo, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por todo lo bueno, por todo lo maravilloso que eres en nuestra vida. Si en esta noche hubiera alguien que reconoce que necesita del perdón del Señor, yo le invito en este momento: venga, Jesús. Habrá alguien en esta noche que reconoce que necesita reconciliarse con el Señor. Ahora es el momento, ahora es el día aceptable, dice su palabra, porque el día de mañana no sabemos si vamos a estar con vida. El Señor dice en su palabra: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino más bien en esta noche usted abra su corazón y déle la oportunidad a que sea el Espíritu Santo el que administre su vida. ¿Habrá alguien en esta hora? ¿Habrá alguien que reconoce que necesita reconciliarse con el Señor? Venga. Ahora es el día aceptable. Dios bendiga a mi hermano. Quiero que mi hermano Israel lo administre y ore por él. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá alguien más que reconoce que necesita reconciliarse con el Señor? Ahora es el momento. Ahora es la oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde. El Señor dice: venid luego y estemos a cuenta. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora
ya es el día aceptable. Tú que has venido en esta noche. Si el Señor ha hablado a tu vida, si tú has sentido que Dios ha hablado a tu corazón, yo te invito. Tú que nos estás mirando por la internet, también te hacemos este llamado. Recibe a Cristo. Él es el único que te puede ayudar, que te puede salvar, el que puede perdonar tus pecados. Y ahí donde tú te encuentras, puedes repetir esta oración. Si la haces con fe, con esa seguridad, Dios te va a recibir en esta noche y te va a perdonar tus pecados. Di estas palabras: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te invito, entra a mi corazón, perdona todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera pueda estar delante de tu presencia por toda una eternidad. Si tú hiciste esta oración, tú eres parte de la gran familia de Dios que está sobre la faz de la tierra. Te invito a que te congregues siempre, todos los días. Busca un lugar donde se te predique la verdad, donde te hablen que solamente Cristo es el único que te puede perdonar. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Dios bendiga